Marcelo Acuña reseteó su celular un día después de la denuncia de los senadores, pero fue posible comprobar que se refirió al pedido de fichas por lo menos en 14 oportunidades. Esto está significando que mucho tiempo atrás de que se supiera la situación que se planteaba de espionaje, esta persona los venía espiando. ¿Cómo ahora, a la distancia, pasado el tiempo, cómo eran esos días en la vida, en este caso de Charles Carrera? ¿Desconfiaba de algo así? No, la verdad que no lo esperaba. Nosotros cuando estamos en la actividad política, en la militancia política, nosotros luchamos como servidores públicos para darle lo mejor a nuestro país. Y no esperamos sufrir este tipo de situaciones. Esto es denigrante. El otro día, la fiscal nos citó a Mario Vergara y a mí y nos comunicó que ya había solicitado la formalización de esta persona por haberle solicitado el armado de carpetas personales con el fin de extorsionarnos. El otro día decíamos, uno ve el vaso medio lleno, porque si uno analiza, es decir, nosotros la verdad lo que queremos saber es quién fue el mandante, quién encargó este armado, estas carpetas personales. Eso para nosotros es fundamental. Y en principio, para nosotros esto se relaciona con algo que en representación del Frente Amplio lideramos un proceso junto a Mario Vergara, que fue la denuncia de la mayor entrega de soberanía al país, que es un acuerdo que es absolutamente inconstitucional, ilegal, que le da a una empresa belga, que es Catoinatí, el principal negocio del puerto de Montevideo, que trae perjuicios enormes, como hoy lo está sintiendo tanto el exportador como el importador y en definitiva nosotros en nuestro bolsillo. Entonces uno, por un lado, ve, por lo menos acá no existió impunidad, pero también acá hay que seguir tratando de saber quién fue el mandante, ¿no? Y lamentablemente también en este tiempo lo que he aprendido, porque he hablado con muchos juristas y expertos a nivel internacional, desde el año pasado hasta la fecha, y esto es muy común, ¿no? Esto en otras partes de Latinoamérica es muy común. Cuando un dirigente de la oposición, cuando un líder social, cuando un líder sindical hace denuncias de actos de corrupción contra el Estado, por lo general sufre este tipo de guerras judiciales o lawfare, persecución, amedrentamiento, es decir, es víctima de espionaje, y por eso fue que me llevó a que yo me presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hace unos días, los primeros días del mes de agosto de este año, el relator de libertad de expresión le solicita una serie de informaciones al Estado uruguayo acerca, de cuáles fueron las investigaciones que se hicieron en torno a cómo va la causa de la denuncia penal del puerto, cómo se ha avanzado en la denuncia de espionaje, si existe una normativa que proteja a los denunciantes, si existen leyes que protejan a los denunciantes de hechos de corrupción, como en este caso, y todo un conjunto de situaciones más. Entonces, para nosotros no es una situación feliz, porque como lo señalamos junto a Mario Vergara, una rueda de prensa que hicimos aquí en Montevideo, en el Palacio Legislativo, pero por lo menos sentimos que hay un poco de justicia. Es decir, nosotros destacamos el accionar de la Fiscalía, porque la Fiscalía podría haber estado en la cómoda de no seguir avanzando a la investigación, pero la Fiscalía está investigando y está abriendo carpetas y está abriendo nuevas causas. Es decir, la causa Astesiano no está cerrada, sino todo lo contrario. Acá hay toda una dimensión que es la corrupción pública, es decir, porque esta empresa se crea con la finalidad de ganar licitaciones en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Armada y en UTE, y ellos mismos dicen que redactaban pliegos, y hay un empresario de Maldonado, Cholosusa, o una persona, Nelson Cholosusa, que es una persona que actuó como prestamista y que estuvo en esa operación, y a partir de su declaración Fiscalía
en el espionaje es que se abre toda esta nueva línea de investigación. También está la línea de investigación del espionaje que se le hizo, las tareas de inteligencia que se le hicieron al ex jefe de policía, al ex director de la policía, Mario Lallera. Entonces me parece que está avanzando la investigación y yo creo que es eso lo que tenemos que mirar los uruguayos también. Hay muchas interrogantes todavía por contestar y la causa avanza. Senador, ¿conocía a Marcelo Acuña ya? No lo conocía. Podría ser que, dicen, Marcelo Acuña es un ex militar retirado, es una persona que estaba vinculada se dedicaba a tareas de inteligencia militar, y es una persona que tenía conocimiento, porque por eso él pudo hacer una limpieza de su celular, ¿no? Él hizo una limpieza de tal manera que no se pudo llegar a sus comunicaciones. Las comunicaciones que él tuvo con Astesiano y las comunicaciones con ese mandante, es decir, con quien encargó los actos de espionaje. Marcelo Acuña quizás que lo pudo haber visto alguna oportunidad aquí en el Palacio, porque él estuvo vinculado a la seguridad del ex candidato presidencial Sartori, él y otra persona, Acuña y Domínguez, y son dos personas que estaban vinculados a Vertical Sky, como también está el gerente que está en la sede de Miami, que es un ex militar retirado también de nombre Paniza. Pero no, en sí, quizás que realizó alguna tarea aquí en el Palacio, pero yo personalmente no lo conozco. Pero a lo del borrado de su celular, aquí la diaria dice que fueron recuperadas por lo menos 15 pruebas de que en 14 oportunidades se había estado refiriendo a este tema del seguimiento de ustedes, digamos. Sí, eso es a través de uno de los celulares de Astesiano, ¿no? Él fue muy insistente. Nosotros, a principios del año pasado, Mario Vergara y yo fuimos a ratificar la denuncia, hicimos una ampliación de la denuncia penal por la entrega al puerto. Y a partir de ahí, en marzo, hasta el mes de mayo, ahí están esos chats que hace referencia a la diaria, que son que en 14 oportunidades él solicita la información. Pero además no solamente eso, sino que hay un momento en el mes de mayo, el año pasado, que ellos se juntan. Y ahí ellos se juntaron en algún momento, existió una reunión entre ellos, y bueno, lógicamente, tanto Astesiano como él niegan que se haya concretado la entrega de la información, pero en sí es así como dice la diaria. Él existió una reunión y después también existió algún pago que se giró desde Estados Unidos. En definitiva, el riesgo del espionaje existe para cualquier persona que esté siendo parte de un gobierno, ya sea del oficialismo o de la oposición. Más allá de que en este caso les tocó a Vergara y a Carrera, en el ámbito allí del lugar de trabajo, allí en el Parlamento, ¿se habla de este tema con los demás colegas y los demás colegas son conscientes que a cualquiera le puede pasar? Es terrible la situación. En primer lugar, te quiero decir, Jorge, que yo estuve en el Ministerio del Interior del 2010 al 2017. Ni a Bonomi, ni a Vázquez, ni a Carrera se nos pasó por la cabeza utilizar la infraestructura que tenía el Estado, que es una infraestructura de inteligencia y un sistema de información que tiene que estar en beneficio de toda la comunidad. Se nos pasó en utilizarlo en contra de nuestros adversarios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lamentablemente aquí en el Parlamento no han tomado, por parte del oficialismo, no han tomado dimensión de lo que es esto. Porque realmente es una situación grave. A excepción de la actual presidenta en funciones, nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón, que ha demostrado preocupación y y dice que está haciendo un seguimiento, está acompañando el proceso judicial, es la única persona del oficialismo que se ha manifestado con preocupación en este sentido. Es decir, de parte de algunos legisladores, lamentablemente hemos escuchado cualquier cosa. De la actual vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi, ni que hablar. Digo, pero hay que tomar dimensiones que sí, acá todo indica que esto fue un espionaje de tipo comercial. Lo que se buscaba era buscar información nuestra para apretarnos, para extorsionarnos, para que nosotros no siguiéramos profundizando en la investigación de la entrega al puerto.
Es decir, 2 más 2 son 4. Yo siento eso. Además de la propia empresa, nunca solicitó una reunión con el Frente Amplio, con sus autoridades, con los legisladores del Frente Amplio, para decir, mira, nosotros con esto no tenemos nada que ver. Acá, nunca una empresa que tiene una concesión que para nosotros es ilegal, pero es hasta el año 2081. Es decir, yo hoy tengo 45 años, no voy a llegar a tener 104 años en ese momento. Eso afecta a 2 o 3 generaciones de uruguayos. Son 12 periodos de gobierno que se entregó el principal negocio y la soberanía portuaria a cambio de nada. Y esta empresa no se ha manifestado. A nosotros eso también nos preocupa, que no haya existido ninguna comunicación oficial en ese sentido. Pero sí hay que tener dimensión de eso. Nosotros cuando surge la noticia del espionaje, acá se rechazó por parte del Parlamento uruguayo, ¿no? Pero fue un debate que de parte de ellos fue a regañadientes, ¿no? Fue un debate que ellos no lo querían dar, fue a regañadientes. Y además, no nos olvidemos también que cuando de la cabeza hacia abajo, si la cabeza está mal, hacia abajo eso impacta. Y no nos olvidemos que el presidente Lacalle y el propio secretario Delgado trataron de minimizar, ¿no? No nos olvidemos, hay un video que circuló estos días, que Lacalle quiso minimizar esto, ¿no? Decir, esto es humo. No, esto no es humo. Acá existe prueba, está en una carpeta fiscal que va a ser presentada ante un juez para imputar a esta persona. ¿Por qué delito? Lamentablemente también son los desafíos que tenemos hacia futuro, porque tú decías, ¿ustedes están dimensionando esto? No, hacia futuro nosotros tenemos que legislar en delitos contra la democracia, porque estos son delitos contra la República, contra la democracia. Acá lo que hay que hacer es esto hay que penarlo, lo que fuimos víctima Mari y yo. Por eso es que nosotros vamos a presentar un proyecto de ley. Nuestros equipos están trabajando en ese sentido, nuestros equipos técnicos. En Brasil, en Chile, en muchos países hay este tipo de delitos contra la democracia y hay que penarlo. Porque en Uruguay no esperábamos vivir estas situaciones, pero bueno, acá hay 2 víctimas. Y después lo otro también, hay que legislar esto que está pidiendo el relator de derechos humanos de la OEA, hay que legislar en torno a que cuando una persona denuncia delitos de corrupción pública, no puede ser víctima de hostigamiento, persecución política, espionaje, todo eso que nos pasó a nosotros. Carrera, hablando, porque la entrevista la habíamos pactado en base a este tema específico, pero hablando de compañeros de trabajo, ¿cómo van a manejar el caso Sartori? Porque da la impresión que la JUTEP le está por dar el ultimátum a Sartori con el tema de la declaración jurada de la esposa y como que Sartori no está dispuesto a acceder. ¿Se habla de una posible situación extrema de pedido de expulsión de Sartori de parte del Frente Amplio? ¿Es así? No, nosotros, la verdad, tengo que decir lo que pienso y nosotros orgánicamente como Frente Amplio no hemos discutido esto en ningún ámbito. Uh-huh. Hoy vamos a tener ahora en un rato vamos a tener una sesión, después de eso vamos a tener una reunión bancada y quizás que ahí la vertiente va a hacer su planteo. Yo lo que considero es, hoy existe un proceso que se está desarrollando ante la JUTEP. Nosotros tenemos que esperar que se expida la JUTEP. ¿La JUTEP qué va a hacer? La JUTEP va a solicitar, lo va a declarar omiso, es decir, y a partir de ahí hay un plazo para que él presente la declaración. Le va a intimar que presente su declaración, porque en estos días también he tomado conocimiento, luego no sabía, no es solo, Sartori no es solo que no haya presentado la declaración de bienes de su esposa, sino que él, las declaraciones que realizó, no están acorde a derecho, sus declaraciones, sus propias declaraciones. Él ha sido omiso en sus declaraciones. No ha declarado, por ejemplo, sociedades comerciales que tiene en el Reino Unido, declara únicamente que su ingreso es el salario de senador de la República, y él es una persona que tiene un patrimonio de 90 millones de dólares, es decir, esas sociedades le dejan dividendos. Él tiene la obligación legal de declarar cuáles son los dividendos. Y él va a tener que cumplir la Constitución y la ley. Ese es el problema que vamos a tener con Sartori. Si él quiere permanecer en la casa, en el Parlamento, él va a tener que cumplir con la Constitución y la ley, porque hay una obligación legal. Nosotros tenemos que seguir profundizando en medidas de transparencia y ética pública. Existen muy buenas normas que se votaron en las administraciones del Frente Amplio. Y una de ellas es esta, que si una persona elige ir por el camino de la gestión pública, la función pública, tiene que ser transparente
en cuál es el patrimonio que ingresa a la función pública y cuál es el patrimonio que sale de la función pública. Entonces, Sartori está omiso. Y si la JUTEP lo declaró omiso, lo intima, él va a tener que cumplir, porque él ya tuvo todas las oportunidades que brinda el ordenamiento jurídico. No compartía la ley, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia dictó un fallo, ese fallo es obligatorio y lo va a tener que cumplir. Ese es el problema que tenemos. Ha dicho que es un sistema arcaico el de nuestro país. No, eso no es ningún sistema arcaico. Nosotros tenemos que acá hay que uno si está en la función pública, uno tiene que asumir una serie de compromisos y uno de ellos es ser transparente en su estado patrimonial. Acá nadie te obliga a que vos ingreses al sistema. Esto es pasional. Es decir, uno hace por un amor a las causas, a las luchas que uno se compromete a dar en la vida. Y bueno, y la ley exige esto. Entonces me parece que Sartori se equivoca en ese sentido cuando dice ese tipo de apreciaciones. Senador Charles Carrera, gracias por esta charla muy amable. Por favor, siempre es un gusto para mí estar en comunicación contigo, con todo tu equipo, con toda la audiencia. Así que saludos y siempre a la orden. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.